Stranger Things está a punto de terminar. Durante años hemos estado obsesionados con la nostalgia, con las bicicletas, los walkie-talkies, las partidas de dragones y mazmorras y, por supuesto, con sobrevivir a Vecna. Pero mientras Internet se inunda de teorías de fans sobre quién va a morir o quién se va a enamorar en este último episodio, yo no puedo dejar de pensar en algo mucho más profundo, algo mucho más perturbador. Porque no me da miedo el monstruo, no me da miedo el Demogorgon. Lo que realmente me aterroriza son las matemáticas que hacen que el Demogorgon sea posible. Sí, posible, porque en Ciencias de la Ciencia no nos conformamos con la respuesta fácil de «es magia». Decir «es magia» es rendirse, es para niños. La verdad incómoda es que el mundo del revés, ese lugar oscuro, frío, con esporas flotando, que parece un espejo retorcido de nuestra realidad, no es una invención caprichosa de los hermanos Duffer. El mundo del revés es una representación visual casi perfecta, terroríficamente precisa, de nuestras teorías físicas más avanzadas y radicales. La teoría de cuerdas, la teoría M y la cosmología de Branas. Sí, estoy hablando de ciencia. Porque, ¿y si te dijera que hay un universo paralelo, literalmente a milímetros de tu cara, rozando tu piel, pero en una dirección que tus ojos no pueden ver? ¿Y si te dijera que la razón por la que Stranger Things funciona, la razón por la que las luces parpadean cuando el monstruo se acerca, es porque la gravedad es la única fuerza en el cosmos capaz de filtrarse entre realidades? Hoy vamos a dejar la nostalgia ochentera a un lado. Hoy vamos a hacer física teórica dura. Vamos a sumergirnos en las ecuaciones que Einstein no pudo terminar. Vamos a demostrar que el verdadero terror de Hawkins no es que sea una fantasía, no, es que según la física moderna podría ser real. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y poneos cómodos porque hoy vamos a desentrañar la ciencia de Stranger Things, porque como sabemos aquí, lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender dónde se esconde el mundo del revés, primero tenemos que hacer un acto de humildad intelectual. Tenemos que aceptar que nuestros sentidos nos mienten. Vivimos atrapados en una ilusión sensorial. Tú, ahora mismo, sientes que el mundo es sólido y compacto. Percibes 3 dimensiones espaciales, arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, atrás. Y una dimensión temporal, sí, el tiempo que fluye hacia adelante. 4 dimensiones, 3 más 1. Fin de la historia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tu cerebro de primate, y el mío claro, evolucionado en la sabana africana, necesita para cazar, recolectar fruta y no caerse por un barranco. Tu cerebro evolucionó para sobrevivir, no para entender la estructura fundamental del cosmos. Pero al universo le da absolutamente igual lo que tu cerebro pueda o no pueda ver. En la primera temporada de la serie hay una escena clave, el funeral de Will Byers, el profesor Clark. Les explica a los chicos, usando un plato de papel, cómo viajar entre dimensiones. Imaginad a un acróbata caminando sobre esta cuerda. Para él, la cuerda es una línea, es unidimensional, solo puedes ir hacia adelante o hacia atrás. Si intenta desviarse, se cae. Para su percepción, el mundo es una línea. Pero ahora hagamos zoom, sobre la cuerda hay una pulga. La pulga es mucho más pequeña. Para ella, la cuerda no es una línea, es un cilindro. Tiene superficie, puede caminar hacia adelante y atrás, sí, pero también puede ir alrededor de la cuerda. Puede bajar y volver a subir por el otro lado. La pulga tiene acceso a una dimensión extra, una dimensión enrollada, y el acróbata la ignora completamente, porque es demasiado grande para percibirla. Pues bien, nosotros somos el acróbata. Estamos atrapados en nuestras 3 dimensiones extendidas, pero los físicos teóricos llevan más de un siglo gritando que hay una dimensión de la pulga. Y esto no empezó con Stranger Things, empezó en 1919. Un matemático polaco, Theodor Kaluza, le envió una carta a Albert Einstein. Kaluza había hecho algo muy pero que muy loco. Reescribió las ecuaciones de la relatividad general, pero añadiendo una 5ª dimensión al universo. Y ocurrió el milagro, porque cuando añadió esa dimensión extra, las ecuaciones de Einstein se dividieron en 2 partes. Una describía la gravedad y la otra describía perfectamente el electromagnetismo. Por primera vez en la historia, la gravedad y la luz estaban unidas. Pero el precio
era aceptar que el universo tiene más dimensiones de las que vemos. Einstein se quedó perplejo. Tardó 2 años en responderle. Le gustaba la idea, sí, pero preguntaba, ¿dónde está esa quinta dimensión? ¿Por qué no la vemos? Poco después, otro físico, Oscar Klein, dio la respuesta. Está enrollada, está compactificada, ¿sí? Igual que la dimensión circular de la cuerda es invisible para el acróbata, la quinta dimensión está enrollada en círculos tan minúsculos a la escala de Planck que ni nuestros ojos ni nuestros microscopios pueden verla. Y durante décadas, esta idea, la teoría Kaluza-Klein, se quedó en un cajón. Era una curiosidad matemática, pero en los años 80, la física se topó con un muro, y la única forma de saltarlo fue recuperar esas dimensiones ocultas. Bienvenidos a la teoría de cuerdas, sí, la que sale en la película Interestelar. La física estándar, la que aprendiste en el colegio, dice que las partículas, como los electrones o los quarks, son puntos. Bolitas infinitamente pequeñas, sin estructura. Pero eso genera problemas. Problemas matemáticos infinitos cuando intentamos combinar la gravedad con la mecánica cuántica. La teoría de cuerdas propone un cambio radical, un salto de paradigma, porque si hiciéramos un zoom, uno más potente que cualquier acelerador de partículas, no veríamos puntos, veríamos hilos, sí, hilos, filamentos unidimensionales de energía pura, cuerdas. Y aquí está la magia, porque una cuerda de violín puede dar un do, un re o un mi, según cómo vibre. Pues bien, estas cuerdas fundamentales producen diferentes partículas según su frecuencia de vibración. Tú, yo, el Demogorgon. Todos somos música. Una sinfonía de cuerdas vibrando en el espacio. Pero aquí viene el problema que nos lleva a Hawkins. Las matemáticas de las cuerdas son divas, son exigentes. Si las haces vibrar en un universo con solo 3 dimensiones espaciales, las ecuaciones colapsan, dan probabilidades negativas o infinitos. Para que la música suene bien, para que las matemáticas cuadren, la teoría exige que las cuerdas puedan vibrar en más direcciones. Necesitan espacio. Concretamente, la teoría de supercuerdas necesita 10 dimensiones y su hermana mayor, la teoría M, requiere 11 dimensiones. Piénsalo un segundo. Si esta teoría es correcta y es nuestra mejor apuesta para unificar toda la física, entonces ahora mismo hay 7 dimensiones espaciales a tu alrededor que no estás usando. Son direcciones en las que podrías moverte, pero no puedes. La explicación clásica, como vimos con Kaluza y Klein, es que son muy pequeñas, están enrolladas. Pero en los años 90 surgió una variante, una herejía dentro de la física, una idea tan audaz como peligrosa. ¿Y si las dimensiones extra no son pequeñas? ¿Y si son enormes? ¿Y si son infinitas? ¿Y si estamos viendo en una pared y hay otra habitación justo al lado? Y aquí es donde entra la física real del mundo del revés. A finales de los años 90, 2 físicos teóricos brillantes, Lisa Randall y Raman Sundrum, propusieron una solución que era alucinante. Sugirieron que nuestro universo entero, todas las galaxias, estrellas y partículas, están atrapadas en una superficie, una membrana, una debrana. Imaginad que nuestro universo es esta hoja de papel. Nosotros somos seres planos dibujados en la hoja. Podemos movernos por ella, pero no podemos salir. No podemos saltar fuera del papel, estamos confinados. Y esta hoja está flotando dentro de un espacio mayor, un espacio de dimensiones superiores, un volumen 4D, 5D o más. A ese espacio lo llamamos the bulk, el gran volumen. Y ahora, atención, porque si nuestro universo es una hoja flotando en el bulk, nada, absolutamente nada en las leyes de la física impide que haya otra hoja flotando justo al lado. Y eso es el mundo del revés. Científicamente, no es un lugar debajo de la Tierra, no es un sueño, es una brana paralela. Podría contener su propia materia, sus propias leyes físicas, quizás una versión degenerada de nuestro universo. Y estaría separada de nosotros no por trillones de años luz, sino por unos pocos milímetros, a través de una dimensión adicional del espacio. Si fueras una hormiga en la hoja superior y pudieras saltar ese pequeño espacio, caerías en la hoja de abajo. La distancia es minúscula, pero la barrera es infranqueable. Y aquí llega la pregunta obvia: si hay otro universo a 1 milímetro de mi nariz, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo toco? ¿Por qué 11 necesita un tanque de privación sensorial y un esfuerzo psíquico masivo para siquiera vislumbrarlo? La respuesta es elegante y aterradora. Tiene que ver con el pegamento de la realidad.
las cuerdas abiertas. Según la teoría de cuerdas, las partículas que nos componen, como quarks y electrones, son cuerdas abiertas. Tienen dos extremos, y por ley, esos extremos deben estar anclados a una brana. Somos como los pelos de una alfombra. Estamos pegados a la alfombra. Y los fotones, la luz, son también cuerdas abiertas. Se mueven sobre la alfombra, pero no pueden salir de ella. La luz no puede viajar a través del bulk. Por eso, no puedes ver el mundo del revés. La luz de ese universo se queda en ese universo. Y la nuestra en el nuestro. Entre las dos branas hay oscuridad absoluta. Estás ciego a esa dimensión extra porque la herramienta que usas para ver, la luz, está prisionera en tu dimensión. Pero la física tiene una puerta trasera, una excepción a la regla. Hay algo que sí puede escapar. Recordad la primera temporada. Es quizá la mejor ciencia de toda la serie. Joyce Byers se vuelve loca pintando el abecedario en la pared. Will está al otro lado, pero puede encender luces en nuestro mundo. Cuando el Demogorgon se acerca, las brújulas dejan de apuntar al norte y apuntan directamente hacia él. Hay una perturbación electromagnética, sí, pero ¿qué la causa? ¿Cómo se siente la presencia de algo que está en otra dimensión? La respuesta nos lleva a uno de los mayores misterios sin resolver de la física real, el problema de la jerarquía. Mirad esto, un simple imán levanta un clip. Pensadlo bien. Toda la Tierra, trillones de toneladas de roca, están tirando del clip con su gravedad. Y este imán estúpido de 1 gramo gana la batalla, lo levanta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gravedad es ridículamente débil. Es 10 elevado a 40 más débil que el electromagnetismo. Si el electromagnetismo fuera el presupuesto de Estados Unidos, la gravedad sería 1 céntimo. ¿Por qué? ¿Por qué la gravedad es tan patética comparada con las otras fuerzas? Pues la teoría de Randall-Sundrum tiene la respuesta. La gravedad es débil porque se está escapando. La teoría predice que el gravitón, la partícula hipotética de la gravedad, es una cuerda cerrada, un bucle. No tiene extremos y como no tiene puntas, no está anclado a ninguna brana. El gravitón es libre. Por lo tanto, la gravedad es la única fuerza que puede desprenderse de nuestro universo, flotar a través del bulk y tocar la brana de al lado. O sea que la gravedad se diluye, porque se reparte entre las dimensiones extra. Flipa, ¿eh? Y esta es la explicación científica definitiva de Stranger Things. El mundo del revés es invisible a la luz, porque la luz está confinada. Pero es visible a la gravedad, porque la gravedad es libre. Cuando el Mind Flayer se mueve en el mundo del revés, su masa genera ondas gravitacionales. Y esas ondas cruzan el bulk, nos atraviesan, alteran sutilmente nuestro campo electromagnético. Y por eso las luces parpadean, y por eso las brújulas se vuelven locas. Y hay otro detalle brillante, el frío. Porque cada vez que se abre un portal, cada vez que el Mind Flayer posee a alguien, la temperatura baja, ¿no? Will ama el frío. Pues eso, tiene todo el sentido físico. Si la energía y la gravedad se están filtrando desde nuestro universo hacia el suyo, estamos perdiendo energía. Y en termodinámica, si un sistema pierde energía, su temperatura baja. El efecto frío de Stranger Things es la evidencia de una fuga de entropía hacia una dimensión extra. O dicho de otra manera, el mundo del revés nos está robando el calor. Es brillante. Los guionistas han aplicado, quizás sin saberlo, la solución del modelo RS2 de la física de partículas. La conexión entre los mundos no es mágica, es gravitacional. Vale, ya sabemos que es el mundo del revés, una brana paralela. ¿Y dónde está? En el bulk, pero ¿podemos ir? Y aquí es donde la ciencia deja de ser teórica y se vuelve peligrosa. En la serie, tanto el Dr. Brenner como los soviéticos construyen máquinas gigantescas, ciclotrones masivos, capaces de consumir la energía de una ciudad entera. Y todo eso para intentar abrir la puerta. ¿Es esto realista? Pues sí, y es exactamente lo que estamos haciendo en Suiza. Porque para romper el tejido de nuestra brana y crear un puente, es decir, un agujero de gusano, un puente de Einstein-Rosen hacia la brana vecina, necesitamos concentrar una cantidad de energía absurda en un punto minúsculo. Estamos hablando de la escala de Planck. Cuando el CERN encendió el LHC, hubo titulares alarmistas, ¿os acordáis? Decían que íbamos a crear agujeros negros que se tragarían la Tierra. Pues bien, esos miedos venían de la teoría de branas, porque si la gravedad se escapa a dimensiones extra, la energía necesaria para crear un agujero negro podría ser mucho menor de lo que pensábamos. Podríamos crear un puente a la otra dimensión chocando partículas, literalmente. En la serie, 11 no usa imanes, usa su mente. Pero la función es la misma. 11 actúa como un bioacelerador de partículas.
Su cerebro accede a un estado cuántico de alta energía, capaz de resonar con la frecuencia de la otra dimensión. Ella es el catalizador, rompe la tensión superficial de nuestra brana. Pero fijaos bien en el diseño de la grieta. No es un agujero negro limpio y esférico como en Interestelar. Es una herida, una ruptura inestable. Si rasgas el espacio-tiempo para conectar dos branas, la diferencia de presión de vacío entre ambos universos sería catastrófica. ¿Recordáis ese polvo? ¿Esas esporas flotando en el aire del mundo del revés? ¿Esa atmósfera tóxica que obliga a usar trajes? Científicamente es lógico. Son dos universos separados. Su evolución química ha sido distinta. La atmósfera del mundo del revés no tiene por qué ser aire. Podría estar compuesta por azufre, metano o compuestos biológicos desconocidos. Si abres la puerta, se produce un intercambio de presión. El aire tóxico entra, el calor sale. Es un desastre medioambiental inmediato. Y hay algo más, algo que da escalofríos. El hecho de que Will sobreviviera una semana allí, sin traje, sugiere que el mundo del revés no es un universo aleatorio. Si las constantes físicas como la fuerza nuclear fuerte fueran distintas en apenas un 1%, los átomos de Will se habrían deshecho al cruzar, literalmente. Pero Will sigue vivo, respira, no se desintegra. Y lo mismo pasó con los otros que fueron allí. Eso significa que el mundo del revés es una copia gemela del nuestro, una brana que ha colisionado o interactuado con la nuestra en el pasado. Una brana que ha impreso nuestra estructura sobre ella. Una sombra. Y hay un detalle, que rompió Internet en la temporada 4. El tiempo en el mundo del revés no avanza, está congelado en el día exacto en que 11 abrió la puerta y Will desapareció. ¿Tiene esto sentido físico? Si es una dimensión paralela, ¿por qué no fluye el tiempo? Pues aquí volvamos a Einstein. El tiempo no es absoluto, el tiempo es elástico. Depende de la gravedad y de la velocidad. Si el mundo del revés es una brana separada flotando en el val, su tiempo local, al que llamaremos T', no tiene por qué estar sincronizado con nuestro tiempo, es decir, con T. Existen dos posibilidades físicas. Primera, dilatación gravitacional extrema. Si la brana del mundo del revés está más cerca de un pozo gravitatorio, en el bulk, el tiempo allí pasaría mucho más lento. Quizá un segundo allí equivale a años aquí o al revés. Algo que pasó también en la película Interestelar. Segunda, entropía estática. Para que haya tiempo tiene que haber cambio. Tiene que haber aumento de entropía. El mundo del revés parece un lugar muerto, estático, frío, sin una fuente de energía estelar. No hay sol, solo rayos ambientales. La flecha del tiempo podría haberse detenido termodinámicamente. Pero yo tengo otra teoría, mi favorita, basada en la mecánica cuántica. Es el concepto del universo participativo de John Wheeler. La cuántica dice que la realidad no se define hasta que es observada. El famoso gato de Schrödinger. El estado no se colapsa hasta que hay un observador. ¿Y si el mundo del revés era una pizarra en blanco? Una brana de materia amorfa, protomateria, dark matter, es decir, materia oscura. Y cuando Once tocó el Demogorgon en el vacío psíquico, su conciencia humana colapsó la función de onda de ese universo. Sí, lo activó, lo moldeó. Y Once imprimió Hawkins en esa materia oscura en el momento exacto del contacto. Creó una copia instantánea de su mundo, en ese segundo exacto, el 6 de noviembre de 1983. Y como nadie más ha estado allí para observar de nuevo, el estado del mundo se mantiene estático. Es una fotografía cuántica de nuestro trauma, revelada en el cuarto oscuro de una dimensión extra. El mundo del revés no es un planeta alienígena, no es un infierno. Es un eco fantasma de nosotros mismos. A veces, la ciencia da más miedo que la ficción, porque Stranger Things terminará. Sabremos si vencen a Vecna o si Hawkins es destruido. Cerraremos Netflix y seguiremos con nuestras vidas. Pero las branas, las cuerdas, las dimensiones extra, no desaparecen cuando apagas la tele. Esas ecuaciones siguen ahí, ahora mismo, mientras ves este vídeo. La gravedad te mantiene pegado a la silla por un mecanismo que aún no entendemos del todo. Miles de millones de neutrinos están atravesando tu cuerpo como si fueras transparente. Y es posible, solo posible, teóricamente, que a menos de 1 milímetro de tu retina, flotando en el hiperespacio, haya otro mundo. Quizás no esté lleno de demogorgons, quizás esté vacío, o quizás esté lleno de algo maravilloso que aún no podemos ni imaginar, o de versiones de nosotros mismos que tomaron decisiones distintas. La lección de Stranger Things no es que no debamos abrir puertas, es que debemos estar preparados para lo que hay al otro lado. La curiosidad es peligrosa, sí, mató al gato,
pero es lo único que nos saca de la oscuridad. Y si toda esta información sobre branas, dimensiones extra y el mundo del revés te ha volado la cabeza tanto como a mí, revienta el botón de like, porque eso ayuda muchísimo a que el algoritmo no nos envíe a otra dimensión. Suscríbete para no perderte cuando hablamos de otros temas apasionantes y déjame en los comentarios qué te ha parecido esta teoría. ¿Crees que es posible que haya otro universo a 1 milímetro de nosotros? Y si te has quedado con ganas de más ciencia o incluso curiosidades históricas, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos y también exclusivos que nos salen aquí en YouTube. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.